Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que estén pasando una buena semana y pues en un rato más van a irse a Bahía de Quino, disfrútenlo, que pasen un excelente tiempo y estoy orando por ustedes los que están avanzando en la tesis o a punto de terminar, pues que Dios les ayude y puedan lograr su meta. Recuerden que pues Dios tiene todo bajo control y Él siempre sabe lo que es mejor. Y bueno, en la clase pasada les dejé una tarea o una participación de poder ver los nombres de los personajes en el libro de Apocalipsis. Y esto nos ayuda un poco más en cuanto a entender el asunto de interpretación de a quiénes se está refiriendo. Como hemos visto, hay aspectos que no es fácil, o hay personajes que no es fácil definir. Pues vamos a trabajar un poquito con capítulo uno. Voy a abrir un documento de Word y estar trabajando ahí para que lo hagamos juntos. Am, y podemos hacer una tablita, ¿verdad? Y espero que ustedes han trabajado un poco en eso. Si les falta tiempo, pueden ah, avanzar un poco con esto y luego detener la grabación y avanzar un poco más como equipo. Entonces, no sé exactamente si pudieron terminarlo todo. Entonces, la idea que tenía más o menos con esta tablita sería más o menos así, permítanme un segundo. Ah, Sería tener la tabla como que tengo aquí, personajes del Apocalipsis. Tendríamos que tener el pasaje. Veré aquí un poquito de ajuste en cuanto al el tamaño, porque el pasaje no requiere mucho espacio. Ya sabemos que es Apocalipsis y el pasaje es corto. Y luego personaje, pues no es espacio suficiente. Abriría un poquito más en cuanto al uso literario. Cuando me refiero a uso literario, me refiero, a veces tenemos metáforas, tenemos símiles para poder identificar o hacer una interpretación en cuanto al pasaje. Y bueno, este creo que es un excelente ejercicio interpretativo, ¿verdad? Y bueno, vamos al primero de ello. Aquí tengo la Biblia, ¿verdad? Ah, vamos a cambiar nuestra lista para poderles mostrar la Biblia. Permítanme un segundo. Estoy trabajando en poder saber usar el video. Y bueno, déjenme platicarles un poquito de lo que está pasando por acá en lo que pongo la diapositiva. Gracias a Dios ha sido un excelente tiempo. Mucha de la información, no la puedo compartir a través de este video, pero lo que me está retando de lo que estoy aprendiendo es el hecho de que nos falta un montón en cuanto a las cosas prácticas de las misiones. Yo he sido muy retado. Como les digo, quisiera compartir todo. Hay detalles que nos pidieron no compartir, pero la verdad, Dios está abriendo mi visión en cuanto al asunto de las misiones y lo que implica pues, esto, ¿verdad? Y bueno, ha sido de mucho reto, ha sido de mucha bendición. Hemos establecido buenas bases bíblicas y Dios nos ha estado hablando. Gracias a Dios tenemos hermanos que están ayudando a cuidar a nuestras hijas y ha sido una bendición poder tomar esta clase con mi esposa. Bueno, el pajarito que está aquí arriba está en un cuadro ahí. Parece que está arriba de mi cabeza por la visión, pero está ahí arriba del cuadro. Bueno, tengo aquí eSword
Y como les he mencionado antes, es una tremenda herramienta. Si lo puedes tener en tu computadora, pues adelante. Y bueno, una de las posibilidades de eSword es que podemos mm, marcar o este, podemos subrayar. Y aquí yo he marcado diferentes colores sin propósito alguno. Pudiéramos cambiar, por ejemplo, Jesucristo, que sea el rojo, ah, por asunto de su sangre. Dios, pues no sé, un color que sería bueno, amarillo. Y el ángel, tal vez un tipo de celeste, pues celestiales. Solo, no tiene una regla, solo uso algo nada más para anotar. Y Juan en verde. Bueno, vamos identificando los diferentes personajes y vamos a llenar nuestra tablita. Entonces, si se fijan ahí en Apocalipsis 1, tenemos varios personajes. Entonces voy a poner en mi tablita, mm, permítame, en mi tablita voy a poner uno, uno, y vamos a ir al primer personaje. Vamos al primer personaje, y para eso vamos a ir a eSword. El primer personaje es Jesucristo. Ahora, no en todos vamos a tener figura de lenguaje. Y si dice Jesucristo, no hay mucha vuelta de hoja, es Jesucristo. Entonces, cuando llenamos nuestra tablita, vamos a poner Jesucristo como el personaje. Uso literario, pues puedes poner un NA, que significa no aplica. Y luego, mm, identidad, pues para hacer algo diferente, vamos a poner segunda persona de la Trinidad. Sí. Entonces, eso nos ayuda a poder trabajar un poco en la interpretación de pasajes a través de la identificación de personajes. Sí, bueno, es algo sencillo, solamente es seguir ahondando en nuestro estudio de Apocalipsis. Ok, siguiente personaje, vamos allá, sería Dios. Ujú. Ahora la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces obviamente no está hablando, disculpen, no está hablando de Dios, está hablando de Cristo. Entonces ponemos aquí Dios, pero no está hablando de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, sino está hablando de Dios. Entonces yo pondría en la identificación primera persona de la Trinidad. Vale. Entonces vamos al siguiente pasaje, versículo. Dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Ok. Entonces aquí faltó, voy a poner siervos, vamos a ponerlo en el verde, mismo verde de Juan, o parecido por lo menos. Ya lo tenemos. Entonces, ah, tenemos esto ahí, siervos. Continuamos en 1.1. Ponemos siervos. Eh, ponemos no aplica. ¿Y quién es la identidad de estos siervos? Bueno, por ya el estudio que hemos estado haciendo, por contexto, estamos hablando de los creyentes de la iglesia de Asia, de las 7 iglesias de Asia. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que creo que ustedes no están viendo mi tablita. Se quedaron en el ISO. Ahí estamos.
Ok, entonces tenemos allí y continuamos. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ok, su ángel. Disculpen. Todavía estoy aquí a medianoche, me levanté hoy a las 5:30, para poder alistarme y salir al rancho donde se da entrenamiento. Regresamos para acá, fuimos culto y son las 12, me hace falta una siesta. Hubo mucha actividad hoy en el rancho, muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a darle. No hay que llorar tanto. Entonces, tenemos aquí ángel, no aplica. Ahora, hay un asunto que la palabra ángel significa mensajero. Ahora, puede ser una persona o puede ser un ser angelical. Ahora, si vemos el pasaje, siempre como recordamos tenemos que, la interpretación tiene que ser con lo más sencillo. Entonces, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, muy probablemente, pues Jesucristo, el Señor, um, le fue esta revelación de él dada por Dios, pues muy probablemente fue dada a través de un ser angelical. Entonces, no vemos información para decir que fue a través de otro mensajero, otro siervo. En su caso, Juan sería este mensajero. Pero podemos poner entonces, vamos aquí, nuestra tablita, que tenemos el ángel y, en mi opinión particular, y creo que es la interpretación más sencilla, ese es un ser angelical. ¿Ok? Bien. Continuamos en 1:1 y tenemos a Juan. Sí. Tenemos a Juan. Pues no hay un uso literario propiamente. Déjame revisar nada más. No, habla de él como siervo, ¿verdad? Y obviamente podemos poner aquí apóstol Juan. Entonces tenemos aquí a estos, ¿verdad? El primer versículo tenemos a 2, 3, 4, 5 personajes y es relativamente sencillo, sí, relativamente. No quiero menospreciar, no quiero suponer que sabemos más que otros, pero en este caso no requiere mucho asunto interpretativo. Ahora vamos a versículo 2 y bueno, vamos a ver cómo avanzamos con un capítulo completo. Continuamos allá. Dice el versículo 2 ahí en sus Biblias, si las pueden abrir. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, para no ser repetitivos, como aquí en este caso ya hablo de Dios, déjeme cambiar mi diapositiva. Como aquí en este caso ya cambio de Dios, ¿sí? Tenemos Dios y versículo 2 dice la palabra de Dios. Pues podemos identificarlo a través de un color, pero no necesariamente vamos a escribirlo otra vez. No que no quiera trabajar, pero para no hacer dos cosas igual. Entonces, y del testimonio de Jesucristo, mismo caso.
Tal vez si usa otro nombre, está bien, pero si usa mismo nombre, pues vamos a marcarlo. Una de las posibilidades que podemos hacer para llenar esta tablita es, y no sé qué tanto espacio nos va a ocupar, pero sería, por ejemplo, aquí 1,2, para mencionar en otro versículo que aparece, con la misma idea. Nada más, pues hay que anticipar que ese nombre se repite mucho y probablemente va a ocupar mucho espacio, pero bueno, al fin y al cabo estamos en un documento de Word y podemos usarlo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, aquí estamos. Entonces, 1, 2 nos da Dios y Jesucristo. Y luego, versículo 3, los personajes, seguimos hablando de personajes, personas que se mencionan, que se nombran, y pudiéramos decir el que lee y los que oyen estas palabras. El que lee y los que oyen. Obviamente, podemos sacar bastante de menciones indirectas, pero en este caso, creo que es algo bueno. ¿Y quiénes son los que leen y los que oyen? Las iglesias de Asia. Muy bien. Ok, entonces, vamos aquí así. Mm, bueno, hasta aquí 1, 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, en nuestra tabla, vamos a poner el que lee, 1, 3, el que lee y los que oyen. ¿Quiénes son? La iglesia, los creyentes de las 7 iglesias de Asia. Ahí estamos. Entonces, ahí está el que lee y los que oyen. Son personajes, son personas que están involucradas en esta caso, son los recipientes. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces 1,4 es más específica en decir a las 7 iglesias. Vamos a nuestra tablita. A las 7 iglesias. Disculpen. A las 7 iglesias. No aplica. ¿Y quiénes son estos? Pues los de Éfeso, la Odisea, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia. Estoy olvidando un par. Éfeso, la Odisea, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia. A ver, déjame checar porque mi mente ahorita, sobre todo ahorita, no está muy despierto. Okay. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Falta. Es la, la tía, es la tía que es policía. Tía Tira. No es una bromita. Sardis. Así sencillo.
No tiene más explicación, no tiene algo muy rebuscado, sencillo. 1, 3. Ahí estamos. Espero que les haya ido mejor que un servidor en el estudio de la clase pasada. Esa es la idea más o menos que lo que queremos hacer. Y vamos a avanzar en equipo. Am, no es algo de tarea, pero es algo de provecho. Y por eso prefiero que todos estamos trabajando en eso. Ujú. Y sacar mejor provecho de la lectura, sobre todo la lectura de libros cristianos. Bueno, continuamos ahí. Entonces, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Y luego Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y bueno, vamos a poner aquí 1, 4. Muy bien. Y mm, tenemos aquí del que es y que era y que ha de venir. Un título. Entonces, aunque ya hemos hecho el estudio de Jesucristo, de Cristo, de los personajes, de los nombres de Cristo, bueno, esto va a ser parte de los personajes, aunque sea el mismo personaje, pero en este caso es con diferente nombre. Entonces, nada más para el dato o el aprovechamiento, le cambiamos el- dejamos el nombre, más bien dicho aquí. Entonces, el que lee, perdón, el que era, el que es, y que era, y que ha de venir. El que es, y que era, y que ha de venir. No estoy seguro si llamarle figura de lenguaje. ¿Y de quién nos está hablando? Cristo. Permítame un segundo, voy a- Entonces, esto es versículo 5. Ahí está. Ahora tenemos aquí un poco difícil de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus.
Los 7 espíritus. Ahora la pregunta es, ¿quién es los 7 espíritus? ¿De qué habla? Vamos a ver si nos dice más. Los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo, testigo fiel, etcétera. Entonces no queda bien claro quiénes son estos 7 espíritus. Lo que podemos checar a través de nuestro eSword, a ver si se repite la idea. Siete espíritus. También ahí en 3.1 habla sobre el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios, pero no dice mucho, aquí por lo menos. Ando medio durmiendo, disculpen. Um, entonces, tenemos como 3 referencias, 4 los 7 espíritus de Dios, y no hay mucha referencia a esto. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Es una pregunta que me gustaría que chequen en los comentarios, ¿sí? Y entonces vamos a seguir y ustedes checan eso después. Bueno, dice las 7 iglesias que están en Asia. Ya mencionamos. Y lo dice sería testigo fiel, primogénito. Y así consecutivamente vamos a rellenar nuestra tabla. Eh, y lo que me gustaría que ustedes meditaran es cómo ayuda este estudio en su estudio de una epístola, de las escrituras, cómo ayuda. Bueno, algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Apocalipsis muchas veces va a estar hablando en forma figurada, que el, no sé, que una ser viviente tenía dientes como de león. Entonces, ¿qué idea nos está dando? ¿Es importante realmente sus dientes? No, pero tenemos el pasaje que dice que él vino a matar, hurtar y destruir, devorar. Entonces, cooperamos y mm, en nuestro estudio para seguir así. Mm,
Y bueno, voy a dejarles hasta aquí para que sin tan tiempo puedan terminar su tablita por su propia cuenta. Entonces les encargo que puedan terminar este trabajo. Aprovechen el tiempo, por favor. Y nos vemos ya de regreso el martes, si Dios quiere. Dios les bendiga, que pasen un buen tiempo en Kino y que puedan disfrutar. Gracias.